incorporé de golpe, tambaleándome, con la mano apretando la herida de bala. Sentí algo moverse dentro, un calor extraño, y luego la bala salió de mi carne y cayó al suelo con un sonido seco. Matías lo vio. Sus ojos cambiaron al instante. Volvió a apuntarme sin dudar. No le di tiempo. Me lancé hacia un lado y corrí hasta el cadáver cercano, levantándolo como un escudo improvisado. El primer disparo retumbó como un martillazo, luego otro, y otro, 7 en total. Sentí como las balas atravesaban el cuerpo muerto, como la carne se sacudía frente a mí. Una rozó mi oreja. El ardor fue inmediato. La sangre caliente comenzó a deslizarse por mi cuello. Apreté los dientes. Este bastardo me estaba haciendo hervir la sangre. Arranqué el cuchillo clavado en el pecho del cadáver y lo lancé directo a Matías. Él lo esquivó con un movimiento limpio y, en lugar de seguir disparando, giró y echó a correr, ignorándome por completo. Del otro lado de la estructura, voces. Gritos. Golpes contra metal. Alguien intentaba abrir una puerta. Matías se detuvo y volteó a verme, respirando con fuerza. Los disparos atrajeron a estos idiotas, escupió. Me encargaré de matarte afuera. Antes de que pudiera responder, una explosión sacudió todo. Luego otra. Disparos en la distancia. El asentamiento estaba siendo atacado. No importaba. Matías se lanzó contra mí y me embistió con todo su peso. El golpe me arrancó el aire y me estrelló contra el suelo. Era más fuerte de lo que parecía, mucho más. Le di una patada brutal desde el suelo y lo lancé lejos. A veces, hasta yo me asustaba de mi propia fuerza. Se levantó rápido. Sacó un cuchillo de combate escondido en su pierna. Yo hice lo mismo. Y entonces empezó. Los dos nos lanzamos al mismo tiempo. Acero contra acero. Cortes rápidos, sucios, desesperados. Ninguno retrocedía. Cada intento de ataque era respondido con otro igual de violento. A un lado, alguien gritaba, insultándome, golpeando los barrotes de su celda con desesperación. No le presté atención. Matías era lo único que importaba. Se movía bien. Muy bien. Pero había algo más, estaba desesperado. Sus ataques eran más agresivos, menos calculados. Y entonces lo hizo. Se abalanzó sobre mí y me mordió la mano. El dolor fue brutal. Sentí sus dientes desgarrar carne, y luego arrancar mi dedo índice de un tirón. Solté un gruñido y le respondí con un rodillazo seco en la barbilla que lo lanzó hacia atrás. Pero incluso cayendo, logró clavarme su cuchillo en el hombro. El impacto me hizo rugir. Sin pensar, le metí un cabezazo directo al rostro y lo alejé. Los dos respirábamos como animales. Volvimos a chocar. Cortes, bloqueos, chispas de acero chocando una y otra vez. Afuera, el caos aumentaba. Explosiones, disparos, gritos. En medio del intercambio, logré deslizarme por debajo de su guardia y clavé mi talón de Aquiles sobre su dedo gordo del pie. El crujido fue claro. Matías gritó de dolor y lanzó una estocada furiosa, que esquivé por poco. Miré mi mano. Mi dedo, ya estaba regenerándose. Sonreí, cubierto de sangre. Un estruendo sacudió el edificio. Varias ventanas explotaron al mismo tiempo y fragmentos de vidrio salieron disparados. Sentí pequeños cortes abrirse en mi rostro. No me importó. Le solté un puñetazo directo a la cara. Su cabeza se fue hacia atrás, pero al mismo tiempo él hundió su cuchillo en mi brazo. Dolor. Mucho dolor. Gruñí, agarré la hoja con fuerza y la arranqué de mi carne. La tiré al suelo sin dudar. Mi herida comenzó a cerrarse lentamente mientras él se ponía en guardia otra vez. Matías lanzó otro golpe, pero no llegó. Una explosión gigantesca sacudió todo el lugar. Una de las celdas simplemente desapareció, hecha pedazos. Esto ya no era normal. El asentamiento estaba siendo arrasado. Mi respiración se volvió irregular. Sentía algo crecer dentro de mí. Ira. Pura, cruda, incontrolable. Dejé de pensar. Solo quería matarlo. La luz de otra explosión nos envolvió a los dos. Me lancé hacia adelante, cuchillo en mano, directo a su cuello. Matías reaccionó y atrapó mi muñeca en el último segundo. Forcejeamos. Y entonces lo escuché. Metal doblándose. No rompiéndose, doblándose. Giré apenas la mirada. Alguien estaba deformando los barrotes de una celda con las manos. Con una fuerza que no era humana. No dudé más. Empujé con todo mi peso y logré hundir el cuchillo en el cuello de Matías. Sus ojos se abrieron. Con un gruñido, tiré hacia un lado. La hoja le abrió la garganta.
La sangre brotó caliente, espesa. Matías cayó de rodillas, mirándome fijamente, esos ojos amarillos clavados en los míos. La vida se le escapaba. Y aún así, no apartó la mirada. Hasta que se apagó. Silencio. Un segundo. 2. Y entonces, un puñetazo. No lo vi venir. Sentí el impacto en el rostro, y supe, sin ninguna duda, que era el golpe más fuerte que había recibido en mis 16 años de vida. Mi cuerpo salió disparado como un proyectil. Atravesé el aire y me estrellé contra el techo de una casa, rompiéndolo por completo. La madera se desplomó sobre mí. Todo se volvió negro por un instante. Solté un quejido al recuperar la conciencia. Aparté los restos de encima, respirando con dificultad, sobándome la mejilla. ¿Qué demonios fue eso? Entonces lo sentí. Un temblor. No, no era un temblor. Era un grito. Un grito que no era humano. Profundo. Doloroso. Desesperado. El sonido atravesó todo. Sentí como mis oídos empezaban a sangrar. Un dolor punzante me explotó en la cabeza. Y entonces... las risas. La voz de Basilio, retorciéndose en mi mente. Eufórico. Prepárate, susurraba. Prepárate para nuestra ascensión a la perfección. El grito volvió a retumbar, haciendo vibrar paredes, suelo, todo, lo que fuera que había salido de esa celda. No era nada bueno. Era algo peor. Contémplalo, chico, eso que ves allá es el renacido de los escombros. La voz de Basilio se deslizó en mi cabeza como veneno. Levanté la mirada. Allí estaba. Una figura robusta avanzando entre humo y fuego. Alto, cerca de 1,80 m, ancho de hombros, con una gabardina marrón que se movía con el viento caliente del incendio. Llevaba una pañoleta verde en la cabeza, y esos ojos amarillos. Buscando. Cazando. Seguí su mirada y entonces lo entendí. Seguramente ese es Marcos. Lo vi sosteniendo el cuerpo de su hermano. No como alguien que carga a un muerto, sino como un animal que protege lo poco que le queda. Su expresión no era tristeza, era furia pura, una furia que helaba la sangre. Se arrodilló lentamente, se quitó la pañoleta y la colocó con cuidado sobre el pecho del cadáver. Luego lo recostó contra una pared destruida, casi con respeto, casi con amor. Y entonces desapareció. No, saltó. De un impulso brutal se elevó hasta un muro cercano y giró la cabeza, olfateando el aire, buscándome. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me lancé hacia atrás y me cubrí dentro de la casa, moviéndome rápido entre las sombras, sintiendo como la tensión me recorría cada músculo. Corrí de vuelta hacia el interior de la mansión. Al pasar por una ventana, miré afuera. El pueblo estaba en llamas. Edificaciones de madera consumiéndose, el fuego devorándolo todo. Hombres armados disparando sin control, gritando, cayendo. Vi yoques lanzándose sobre ellos, vi zombis arrastrándose, corriendo, coordinándose. Y algo más. Algo que no encajaba. Hombres con gabardinas negras, moviéndose por los tejados. Silenciosos, rápidos, como sombras. Caían sobre civiles y soldados por igual, ejecutándolos sin dudar, sin ruido, y evitaban a los zombis como si no fueran su objetivo. Ninjas. O algo peor. Mis ojos siguieron el caos. Horacio estaba en un balcón, disparando sin parar, escupiendo fuego desde su arma. Todo era un infierno absoluto. De repente, alguien me agarró del hombro y me jaló con violencia. «Cúbrete». Era Gabriel. Una bala pasó silbando justo donde había estado mi cabeza. Entramos de lleno a la casa mientras varias balas atravesaban las ventanas, algunas incrustándose en las paredes, otras cayendo al suelo. Adentro ya estaban todos en movimiento. Gregorio, tranquilo como si nada, disparaba desde una ventana con un francotirador mientras fumaba un cigarro, como si el mundo no se estuviera viniendo abajo. Erika y Marta estaban más adelante, abriendo fuego contra los zombis que intentaban acercarse a la casa. Miguel y Fabio trabajaban rápido, clavando tablones sobre las ventanas, martillando sin descanso, bloqueando entradas improvisadas. Gabriel me lanzó un rifle, un AR-15. Lo atrapé en el aire. «Ya sabes qué hacer», me dijo. No respondí. No hacía falta. Me acerqué a una abertura y volví a mirar afuera. Y lo vi. Marcos. Seguía buscándome. Esa sed de sangre no había disminuido, había crecido. Se movía como una bestia. Los zombis que se le acercaban eran despedazados sin esfuerzo. Aplastaba sus cráneos, rompía sus cuerpos como si fueran de papel.
Los hombres armados del asentamiento ni siquiera le duraban un segundo. Un golpe, y ya no se levantaban. Fruncí el ceño. Y entonces lo noté. Los prisioneros. Esos soldados que supuestamente eran desertores. Estaban con él. Algunos discutían, dudaban, pero Marcos gritó. No escuché las palabras, pero no hacían falta. Ordenaba. Y ellos obedecían. Asustados. Buscándome. Un estruendo me hizo girar la cabeza. Una de las murallas cayó. No fue destruida, fue derribada. Un ciego apareció entre el polvo, avanzando como una masa imparable, causando estragos a su paso. Martínez estaba cerca. Lo vi, y casi se orina encima. Félix gritaba órdenes desesperado por una radio, pidiendo refuerzos por la parte trasera. La parte de atrás. Se están metiendo por la parte de atrás. Miré hacia allá. Zombies trepando. No torpes. No lentos. Inteligentes. Coordinados. Malditamente inteligentes. Sentí un escalofrío. Lo había olvidado. No importa cuántas veces me recupere. Si uno de esos me muerde. Se acabó. Apreté el rifle con fuerza. Respiré hondo. Afuera estaba el infierno. Y algo peor que el infierno, venía directo hacia mí. El horror no había terminado, apenas estaba empezando. Otro maldito ciego irrumpió en el asentamiento. Lo vimos todos. Esa cosa avanzaba entre las llamas, como si fuera el dueño del infierno. Las balas no le hacían nada, rebotaban, se deformaban, caían inútiles al suelo. Con cada paso derribaba casas de madera enteras, como si fueran simples naipes. Mierda, murmuró alguien detrás de mí. Pero no era solo eso. Hombres armados estaban invadiendo el asentamiento desde todos los flancos. Disparaban, gritaban, arrasaban con todo. Gregorio escupió al suelo, furioso. El clan del Cóndor, dijo con rabia. Zona Este, más de 300 miembros, expansionistas, hijos de puta. Miré otra vez. Tenía razón. Eran muchos. Demasiados. Conté más de 100 hombres armados solo en mi campo de visión, y eso sin contar a los de negro. Los de negro. En los tejados, un grupo de ellos lanzó bengalas al cielo. Y entonces lo vimos. Allá arriba. Entre el humo y la noche. Aparecieron. 5, no, al menos 5 naves. Silenciosas. Suspendidas en el aire como depredadores esperando el momento exacto. Un megáfono rompió el caos. No intenten escapar, no hay dónde correr. La voz era fría. Sin emoción. Seréis testigos de los heraldos de la nueva tierra. Ni siquiera intenten rendirse, porque igual los mataremos a todos. Damocles está aquí. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Reclamamos esta tierra para nuestro jerarca, el Magister Militum. Hermanos, aplasten a estos gusanos, y tomen esta tierra que ya es nuestra. Horacio se quedó pálido. ¿Son Damocles?, susurró. Esto es malo, muy malo, son una organización terrorista, entrenamiento de élite, esto se va a poner jodido. No hizo falta discutirlo. Teníamos que salir de ahí. Un grupo de soldados de Horacio intentó reagruparse. No duraron ni 5 segundos. Uno de los hombres de negro cayó entre ellos. Gabardina oscura. Máscara de gas. Un picahielos en la mano, cubierto de sangre. 4 cuerpos cayeron antes de que alguien pudiera reaccionar. Félix apareció desde un costado como un rayo. En un movimiento limpio, atrapó al tipo, giró su cuello y lo rompió como si fuera una rama seca. Estos pendejos están por todas partes. Gritó Martínez, disparando sin control. Un estruendo nos hizo girar. Zombies mutantes. Grandes. Musculosos. Estaban derribando las barreras de metal de la mansión. Pero antes de que entraran. Un misil cayó del cielo. Impacto. Explosión. Nada quedó de ellos. Muévanse. Gritó alguien. Salimos corriendo de la mansión. Y entonces. Todo se detuvo. Un hombre cayó del cielo. No hubo tiempo de reaccionar. Un solo movimiento. Una línea negra en el aire. Y las cabezas de Gregorio y Miguel rodaron por el suelo. Sus cuerpos quedaron de pie un segundo, y luego cayeron. Silencio. El hombre aterrizó con elegancia, e hizo una reverencia dramática. Se enderezó lentamente. Sus ojos se clavaron en mí. Gabardina negra impecable. Chaleco blindado. Sombrero oscuro. Así que tú eres el contenedor del que hablaban en el alto mando. Sacó una fotografía. Me la mostró. Mi respiración se cortó. Era yo, Mazatlán, corriendo entre hordas de muertos.
Guardó la foto con calma. Los hombres de Gregorio abrieron fuego. No sirvió de nada. Sus rifles cayeron al suelo, cortados, como si fueran mantequilla, y luego sus cabezas también. No se lo tomen como algo personal, caballeros. Pero tengo un poco de prisa, mi maestro me dio una orden y voy a cumplirla. Si se apartan de mi camino podría considerar dejarlos respirar por unos minutos más, pero tampoco se hagan ilusiones. Las órdenes fueron matar a todos y saben quién dio esa orden fui yo. Se acercó a mí con pasos tranquilos. Es un honor conocerte. Mi nombre es Joan H. Kurkoas, la hoja negra. Sacó unas cadenas negras con púas de su traje. Mi misión es capturarte con vida, extraer el parásito de tu interior. No te preocupes, tendrás un final horrible, pero útil para los intereses de Damocles. Lo miré fijamente. Vete a la mierda, infeliz, dije con calma. Mi nombre es Alexander Ivanov. No lo olvides. Desenfundé. Disparé. Todos disparamos. No importó. Se movía entre las balas como si el tiempo fuera más lento para él. Algunas las cortó en el aire. Entonces, un ciego apareció detrás de él. La bestia atacó. Y Kurkoas simplemente nos ignoró. Se lanzó contra la criatura. Aprovechamos. Huimos. Éramos 14. Daniel gritó mientras corríamos. Nos dividimos. 2 grupos de 7. Estamos atrayendo demasiada atención. Horacio asintió. Nos separamos. Fabio iba como un loco, disparándole a todo. Zombies, hombres del cóndor, lo que fuera. Vi sus banderas, negras, con un ave de 2 cabezas, como un cuervo deformado. Vehículos modificados irrumpían en las calles. Blindaje improvisado. Ametralladoras montadas. Un tipo vestido como sacerdote gritaba órdenes, agitando un bastón lleno de campanas. Todo estaba fuera de control. Los hombres de Gregorio eran masacrados. Los zombies despedazaban civiles, que se levantaban segundos después, convertidos. El fuego lo devoraba todo. De pronto, Erika me jaló hacia atrás. Un auto pasó a toda velocidad justo frente a mí, aplastando a uno de los nuestros. Ten más cuidado, idiota, me dijo con frialdad. Asentí, respirando hondo. Marta cubría la retaguardia. Daniel arrancaba cabezas de zombies con las manos. Gabriel hacía lo mismo. Y entonces, más locura. Robots. Malditos robots de combate. Ametralladoras pesadas escupiendo fuego, pulverizando paredes y cuerpos por igual. Vi a un ciego lanzarse contra uno de ellos. Lo sujetó, arrancó la cabina, y devoró al tripulante vivo mientras este gritaba. Seguí disparando sin parar. Un Joker se me lanzó encima. Lo acribillé sin dudar. Cayó. Seguí avanzando. Una bala pasó rozando mi cuello. Casi. Muy cerca. Y entonces. La voz. Basilio. Ascensión, ascensión, ascensión. Una y otra vez. Mi mente hizo clic. Miré a Daniel. El contenedor salió de las celdas. Sus ojos se abrieron. Tengo que decírselo a Horacio, dijo mientras corría. La misión es capturarlo con vida, no podemos regresar sin él. Asentí. Daniel, Marta y Erika se alejaron. Quedamos 3. Gabriel. Félix. Yo. Félix era un demonio. Ejecutaba a los hombres del cóndor como si fueran nada. No eran soldados. Eran civiles armados. Y él los estaba despedazando. Entonces lo vi. En lo alto. Sobre una pila de cadáveres. Pisando la cabeza aplastada de un anciano. Marcos. Sus ojos amarillos se clavaron en mí. Me detuve. No aparté la mirada. Sentí a Gabriel y Félix mirarme, confundidos. Espérenme aquí, dije. Tengo asuntos que resolver. Sigan sin mí. Ambos miraron hacia donde yo miraba. Y lo entendieron. Marcos ya venía corriendo hacia nosotros. Como un animal salvaje. Gabriel me puso una mano en el hombro. No tienes que hacerlo solo. Sonreí, de verdad. No te preocupes, puedo con esto. Ahora márchate, tarado. Soltó una carcajada. Me golpeó el hombro. No te mueras, enano. Y se fue. Félix lo siguió. Nos quedamos solos. Marcos saltó hacia mí. Me hice a un lado. Su puño impactó el suelo. El suelo se quebró. Ese cabrón era absurdamente fuerte. Incluso para mí. Retrocedí hasta que mi espalda tocó una pared. Él se quedó mirándome. Hijo de perra, gruñó. ¿Por qué tenías que matarlo? Incliné la cabeza. Porque intentó matarme primero, solo que no hizo bien su trabajo.
Tu hermano se buscó ese final, y veo que tú vas por el mismo camino. Marcos empezó a caminar hacia mí. Yo también avancé. Sentí algo comprimirse dentro de mi cuerpo. Poder. Violento. Inestable. Basilio. Segundo grado. Marcos se quitó la gabardina. Yo me quité la chamarra. Luego la franela. Quedé con el torso desnudo, cubierto de sangre y cicatrices. Él se arrancó la camisa negra con una sola mano. Tela desgarrándose. Quedamos frente a frente. Dos monstruos. Dos bestias. Y esta vez no iba a detenerme. Esto terminaba aquí. Ahora la metralla silbaba por todas partes. El aire estaba espeso, cargado con el olor a pólvora y carne quemada. Cada respiración raspaba la garganta. Apreté los dientes, manteniendo distancia mientras observaba a Marcos. Se movía como un depredador, agresivo, directo. Sin dudar, sabía lo que tenía enfrente. Apenas estaba en el primer grado de su poder, y aún así podía igualarme. El renacido. Un parásito sin conciencia propia. Eso significaba algo peor. Todo el control era suyo. No había límites. No había freno. Se lanzó hacia mí intentando taclearme. Me moví justo a tiempo, sintiendo el viento de su embestida rozarme. Aproveché la apertura y le clavé un rodillazo en el abdomen. El impacto fue sólido, pero no suficiente. No retrocedió. Sonrió. Y entonces chocamos. Puños, codos, golpes cortos, rápidos. Yo usaba todo lo que había aprendido en estos años, cada técnica, cada reflejo. Pero algo cambió. Lo sentí. Su cuerpo se tensó. Su presencia se volvió más pesada. Segundo grado. Y todo se fue a la mierda. Ya no podía seguirle el ritmo. Se movía demasiado rápido. Sus golpes ya no eran golpes, eran impactos. Como si autos chocaran contra mi cuerpo una y otra vez. Sentí mis huesos crujir. Mis costillas celer. Un puñetazo. Y salí volando. No toqué el suelo. Me atrapó en el aire por la pierna. Y me estampó contra la tierra con una fuerza brutal. El impacto abrió un agujero. El aire se me escapó. Antes de que pudiera reaccionar, su pie cayó sobre mi pecho. Presión. Brutal. Sentí mis costillas hundirse. No puedo creer que una escoria como tú acabara con mi hermano, gruñó, mirándome con desprecio. Apreté los dientes. Escupí sangre a un lado. Con esfuerzo, me doblé sobre mí mismo y logré quitarme su pie de encima. Mi cuerpo empezó a regenerarse. Lento. Doloroso. La voz de Basilio rugió en mi cabeza. Resiste, necesitas tiempo, alcanza tus senderos, dame tiempo, y lo aplastarás. Cállate, murmuré. No me desconcentres. Intenté barrerle las piernas. Fallé. Marcos saltó con una voltereta limpia en el aire. Al caer, le lancé un puñetazo directo al rostro. Apenas le moví la cabeza. Ni un rasguño. Su respuesta fue inmediata. Un golpe seco. Sentí mi mandíbula romperse. El mundo giró. Salí disparado contra una pared de concreto, quedando incrustado un segundo antes de caer al suelo entre fragmentos. No podía moverme. Mi cuerpo no respondía. Solo sentía el dolor, y cómo mis huesos intentaban repararse. Me giré lentamente. Marcos caminaba hacia mí, imparable. Detrás de él, un camión cisterna irrumpió derribando una muralla. El caos seguía creciendo. Él apenas le dio una mirada, y siguió avanzando. Sonriendo. Llegó hasta mí. Me agarró del cuello. Me levantó como si no pesara nada. Y empezó a arrastrarme. No sabía qué planeaba. Pero no iba a dejarlo. Le mordí la mano. Con fuerza. Él reaccionó con furia. Y me lanzó. Mi cuerpo atravesó el aire y se estrelló contra la cabina del camión. El conductor murió en el impacto. El vidrio explotó. Sentí los fragmentos incrustarse en mi espalda. Caí entre restos de cristal. Con un gruñido, me los arranqué uno a uno. Miré al frente. Hombres del clan del Cóndor intentaban atacar a Marcos. Error. Los destrozó. Puñetazos rápidos. Violentos. Arrancando torsos. Las balas ni siquiera lo rozaban. Las esquivaba como si no existieran. Seguí su mirada. Venía hacia mí. Me levanté. Subí a la cima del camión cisterna, extendiendo los brazos para mantener el equilibrio. A lo lejos, vi el cadáver de un ciego, aplastado bajo una estructura colapsada. Gabriel no estaba lejos. Pero esto, era mío. Salté. Caí sobre Marcos con ambas piernas, clavándolo contra el suelo con toda mi fuerza. El impacto retumbó. Pero no duró. Me lanzó al aire con la fuerza de sus brazos. Me estrellé contra el camión cisterna. El metal se abolló con mi cuerpo. Caí al suelo. Dolor.
Me levanté corriendo. Ataqué. Golpes rápidos. Directos. Todos fallaron. Ni siquiera necesitaba mover los brazos. Los esquivaba con el cuerpo. Y entonces contraatacó. Sentí el dolor residual de mi mandíbula rota, y aún así no se comparaba. Cada golpe suyo era una tortura. Mi cuerpo estaba cubierto de hematomas y sangre. Intenté patear su rodilla. Nada. No se movió. Entonces lo vi. Algo que antes no estaba. Su cuerpo. Cambiaba. Entre más se enfurecía, más fuerte se volvía. Sus músculos crecían de forma agresiva. Y entonces, rocas, estructuras duras emergiendo de su piel, como escamas, cubriendo sus brazos, extendiéndose hasta sus dedos, formando garras. Tercer grado. Mi estómago se hundió. Si antes no podía con él, ahora estaba jodido. Su fuerza no aumentó tanto, pero su resistencia era absurda. No dudó. Un puñetazo. Sentí su mano atravesar mi estómago. El mundo se detuvo. Me levantó en el aire. Sus garras rasgaron mi espalda. La sangre me llenó la boca. Vomité sobre su brazo. Lo miré, con odio. Él rió. No te preocupes, voy a hacerte sufrir antes de matarte. Movió su mano dentro de mí. Dolor puro. Pero entonces lo entendí. Su piel era dura. Pero no todo. Mis dedos se movieron. Mi pulgar directo a su ojo. Lo hundí. Marcos rugió. Sacó su mano de mi cuerpo de golpe. Caí al suelo. Me sujeté el abdomen mientras empezaba a cerrarse. Dolía. Pero seguía vivo. Él me miraba. Furioso. Yo me levanté lentamente. No te atrevas a subestimarme, escupí. Se limpió la sangre del rostro. Apretó los dientes. Y empezó a caminar hacia mí. Cada paso dejaba cráteres en el suelo. Y esta vez sabía que no estaba peleando contra un hombre. Estaba peleando contra algo que ya había dejado de serlo. La pelea ya no era una pelea, era un castigo. Un castigo brutal. Cada golpe de Marcos me lanzaba por los aires, rompiendo huesos, desgarrando músculo. Apenas podía mantenerme en pie, y aún así sabía que si me quedaba cerca, me iba a hacer pedazos. Tenía que ganar distancia. Rodé por el suelo, tosiendo sangre, y mis manos encontraron algo frío entre los escombros. Un AK-47. Sin pensarlo, lo levanté y abrí fuego. La ráfaga iluminó el caos. Pero no sirvió de nada. Marcos cruzó los brazos en forma de X frente a su rostro. Las balas impactaron. Y rebotaron. Como si estuviera hecho de acero. Maldita sea, escupí. No tuve tiempo de reaccionar. Apareció detrás de mí. Sentí sus brazos cerrarse alrededor de mi torso. Demasiado rápido. Demasiado fuerte. Y entonces, el mundo se volteó. Un suplex alemán. Mi cabeza y espalda se estrellaron contra el suelo con una violencia que me dejó sin aire. Intenté moverme. Error. Agarró mi mano. Y empezó. Uno por uno. Mis dedos. Los rompía. Despacio. A propósito. Crujido. Otro. Y otro. Apreté los dientes hasta que me dolieron. No iba a gritar. No le daría ese gusto. Pero el dolor era demasiado. Un alarido se me escapó. Su sonrisa se ensanchó. Soltó mi mano. Y saltó. No para atacar. Para caer. Encima de mis costillas. El impacto me hizo escupir sangre. Sentí cómo se rompían. Y no se detuvo. Volvió a saltar. Y otra vez. Y otra. 6 veces. Usándome como un maldito trampolín mientras se reía como un lunático. Mis costillas intentaban regenerarse, pero el dolor no desaparecía. Era insoportable. No podía pensar. No podía respirar. Solo sentir. Entonces, su pie, sobre mi cara, presionando, arrastrándose, humillándome. Quise moverme, responder, pero mi cuerpo no respondía. Ni siquiera con el segundo grado podía tocarlo. Intenté levantar una mano. Lo notó. Y la aplastó. Mi muñeca se quebró bajo su pisotón. Antes de que pudiera reaccionar, me levantó del cuello. Y me lanzó. Mi cuerpo atravesó el aire y se incrustó contra una pared de concreto. No grité. Ni siquiera tuve tiempo. El impacto me dejó clavado un segundo antes de caer al suelo. Apenas veía. Apenas sentía. Solo dolor. Marcos caminó hacia mí. Lento. Seguro. Escupió al suelo. Admito que me sorprendiste, dijo con desprecio. Eres el único que ha aguantado una pelea conmigo, te lo reconozco. Se detuvo frente a mí. Pero no eres más que basura inútil. Me agarró de la cara. Sus garras se clavaron en mis orejas. Dolor. Y empezó a golpear mi estómago. Una y otra vez.
Cada impacto me hacía escupir sangre. No podía hacer nada, nada. Excepto, mi mano se movió, lenta, temblorosa. Saqué el cuchillo que aún tenía en el pantalón, y lo hundí, directo en su cuello. Marcos gruñó, me soltó de inmediato. Arrancó el cuchillo y lo lanzó. Era lo último que tenía. Caí de rodillas, sujetándome el abdomen, respirando con dificultad. Sangre, demasiada sangre. Levanté la mirada. Ya se estaba recuperando. Claro que sí. Entonces lo vi, mi reflejo en un charco. Mis ojos. Rojos, no azules. Rojos. Algo había cambiado. No tuve tiempo de procesarlo. Marcos ya venía, furioso. Su patada me impactó de lleno. Rodé por el suelo como un saco roto. Mi visión se nubló. Y entonces lo vi, a unos metros. Un ciego, muerto. Un mortero lo había aplastado. Mi mente hizo clic. Si lograba llegar. Si podía absorber algo de eso. Podría igualarlo. Quizá. Basilio habló. Por primera vez, de acuerdo conmigo. Sus primeros niveles no eran nada. Lo sabía. Solo no quería admitirlo. Distráelo, susurró. Eso hice. Cuando Marcos se acercó, retrocedí hacia una zona más abierta. Esperé, calculé, y lancé una patada. Tierra, directo a su cara. Parte de ella le entró en los ojos. Se detuvo, confundido, enojado. Eso era todo lo que necesitaba. Corrí, cada paso dolía, cada movimiento era un infierno. Pero llegué. El cuerpo del ciego estaba ahí, pesado, inerte. Clavé mis dedos en su espalda, y entonces, lo sentí. Poder, crudo, violento, fluyendo, regresando a mí. Pero no era suficiente. Necesitaba tiempo. Al menos 2 minutos. Miré hacia atrás. Marcos ya se estaba recuperando. La tierra no lo detendría mucho. Apreté los dientes. Había cometido un error. Dejar atrás a Gabriel y Félix. Tal vez me iba a costar la vida. Pero ahora. No había vuelta atrás. Solo tenía que resistir. Un poco más del tiempo que había ganado, se había acabado. Sentí su presencia antes de verlo. Marcos. Arranqué mis dedos del cadáver del ciego justo a tiempo. La energía seguía recorriéndome el cuerpo, caliente, violenta, pero aún inestable. No me dio respiro. Apareció frente a mí en un instante. Demasiado rápido. Sus garras fueron directo a mi cuello. Me agaché por puro instinto. Las sentí pasar rozando mi piel. Pero no escapé. Su mano se cerró en mi nuca y me arrastró hacia él. Rodillazo. Mi nariz estalló. La sangre brotó al instante. Antes de caer, sus garras se hundieron en mis hombros. Dolor. Brutal. Sus brazos, ya no parecían carne. Eran como roca. Tensos. Duros. Imposibles de romper. Golpeé. Una vez. Otra más. Nada. Ni un rasguño. Marcos soltó una risa baja, y luego, como si nada, extendió los brazos y cerró los ojos. ¿Eso es todo?, murmuró. Seguí golpeando. Con todo. Soy consciente de lo que somos. Para tu información, al igual que tú, tengo un parásito recorriendo mis costillas. No sé cómo funciona el tuyo, y francamente no me interesa. Desde el primer momento sabía que se reduciría a esto. Siempre es lo mismo. Con ustedes, los lamebotas del gobierno, siempre metiéndose en mi camino, donde nadie los llama. Pero ya no más, mi paciencia se ha agotado. Al principio solo pensaba jugar contigo hasta romperte por completo. Pero ya es hora de acabar contigo. No me arriesgaré a que de alguna forma te salgas con la tuya, infeliz. Eran caricias. Ridículo. Todo esto era jodidamente ridículo. ¿Cómo carajos?, pensé, jadeando. No me dejó terminar. Su puño se clavó en mi estómago. El aire salió de mis pulmones de golpe. Me levantó del cuello. Y empezó a hundir sus garras en mi piel. Lento. Girando los dedos. Como si fueran cinceles. Grité. No pude evitarlo. Intenté patearlo. Nada. Ni siquiera se movía. Sus ojos estaban húmedos. Lágrimas. Pero su mirada era pura furia. «Eres basura», gruñó. «Mi hermano lo hizo todo por mí, me sacó de esa celda, y tú». Apretó más. «Tú eres otro perro del gobierno, otra escoria». Sentí la sangre correr por mi cuerpo. «Voy a regresar a México», continuó, riendo de forma maníaca. «Y voy a matar a cada maldito miembro de tu familia, porque por vuestra culpa, el último que tenía, ha muerto». Algo en mí se rompió. Lo pateé en el rostro con todo lo que me quedaba. «Por mí, tú y tu hermano pueden arder en el infierno». Su cabeza se movió apenas.
pero fue suficiente. Basilio habló. Ya casi está todo listo, busca altura, es hora. Sin pensarlo, corrí. El camión cisterna. 7 metros. Podía llegar. Esquivé disparos perdidos. Salté escombros. Estaba cerca, pero no lo suficiente. Un impacto. Marcos. Me clavó contra el suelo. ¿A dónde crees que vas, maldito? Rugió. Su puño cayó sobre mi cara. Una vez. Otra. Sentí dientes romperse. Sangre. Intenté cubrirme. Inútil. Mis huesos cedían bajo cada golpe. Entonces, dejé de defenderme. Ignoré el dolor. Y ataqué. Mis dedos se hundieron en su ojo. Marcos gritó. Cayó hacia atrás. Esa era mi oportunidad. Corrí. Subí al camión. Cada movimiento era agonía. Pero llegué. A la cima. Caí de rodillas. Basilio reía. Como un loco. Kalashnikov, no me he olvidado de nuestra promesa, hoy empieza mi camino a la cima. Fruncí el ceño. ¿Quién carajos es Kalashnikov? Un viejo conocido, respondió, divertido. Y entonces. Pasó. Mi cuerpo dejó de obedecer. Mi masa muscular empezó a expandirse sin control. Sentí la piel tensarse, romperse, y volver a cerrarse. El dolor fue insoportable. Mi cabeza. Sentía que iba a estallar. Basilio no dejaba de reír. Miré el reflejo en el metal del tanque. Mis ojos cambiaban. Rojo, azul, rojo, azul. Una y otra vez. Hasta que, dolor. Los cerré. Un segundo. Cuando los abrí. Ya no eran míos. Morados. Pupilas negras. Mis dientes. Se habían afilado. Colmillos. Mis uñas. Garras. Mi cuerpo. Era otra cosa. Un monstruo. Un fenómeno. Pero en ese momento. Eso era mejor que ser un cadáver. Mi musculatura creció aún más. Densa. Pesada. Poderosa. Sentí una fuerza absurda recorriéndome. Como si pudiera destruirlo todo. Sonreí. Por primera vez en mucho tiempo. Basilio rugió de risa. Alexander Ivanov, te presento nuestro tercer grado, disfrútalo, porque hoy somos imparables. Levanté la mirada. Marcos ya estaba de pie. Sus ojos, llenos de odio. Pero algo había cambiado. Ya no lo veía como antes. Ya no era una amenaza. Solo, un obstáculo. Saltó hacia mí. Un salto brutal. Cayó frente a mí. Su puño vino directo a mi rostro. Un golpe devastador. Rápido. Preciso. Imparable. O al menos. Eso creía. Levanté la mano. Y lo detuve. Así de simple. Su puño quedó atrapado en mi palma. Sin esfuerzo. El impacto no me movió ni un centímetro. El silencio entre nosotros fue pesado. Marcos me miró. Confundido. Incrédulo. Yo solo lo observé. Serio. Frío. Directo a los ojos. Y en ese momento. La pelea había terminado. Aunque él aún no lo supiera, cerré el puño con una fuerza que ni yo mismo reconocía y lo hundí en su estómago sin contenerme. El impacto fue seco, brutal. El cuerpo de Marcos se dobló hacia atrás de inmediato, su boca se abrió de par en par y todo el aire salió de sus pulmones en un solo espasmo. Retrocedió varios pasos, tambaleándose, con el rostro deformado en una mueca de agonía absoluta. Las venas se le marcaron en el cráneo como cables tensos a punto de reventar, y sus ojos amarillos, esos ojos llenos de rabia, ahora también cargaban desesperación. Lo vi procesarlo. El daño es grave, murmuró, casi en shock, como si su propio cuerpo le estuviera hablando. Exhalé lentamente. Sentía mi cuerpo ligero, limpio. No había rastro de los huesos rotos, ni de los moretones, ni del dolor. Todo había desaparecido como si nunca hubiera estado ahí. Así que de esto soy capaz, dije con calma, observando mis manos. Basilio soltó una carcajada en mi cabeza, eufórico, casi fuera de sí. Ahora sí podemos darle una paliza a ese infeliz. Fruncí ligeramente el ceño. Supongo que si consumimos el parásito, lo matamos, ¿no? Así es, respondió sin dudar. Lo pensé un segundo. Bueno, intentaré que no sea así. No pienso matarlo. Levanté la mirada hacia Marcos. Solo le daré una golpiza, lo quiero vivo. Marcos ya se estaba recomponiendo. Sus músculos se tensaban, sus manos se cerraban con fuerza, y con un gruñido lanzó un tajo con sus garras directo a mi pecho. Sentí el contacto. Las marcas aparecieron. Pero no hubo sangre. Ni una sola gota. Apenas un rasguño superficial. Su expresión cambió. Confusión. Ira. Deberías estar desangrándote, ¿qué demonios hiciste? Incliné la cabeza, indiferente.
Nada que te importe. Me moví. Rápido. Demasiado rápido. Él alcanzó a cruzar los brazos en forma de X, bloqueando el golpe, pero el impacto lo lanzó rodando por el suelo. El metal bajo nuestros pies vibró, y cuando intentó reincorporarse, mi siguiente pisotón se clavó en el tanque con tanta fuerza que deformó el acero como si fuera papel. Se levantó de nuevo, terco. Su puño impactó mi rostro. Sentí el golpe. Mi labio se abrió. Sangre. Sonreí levemente. Todavía podía tocarme, pero ya no tenía el control. Le devolví el favor con una patada directa al pecho. El impacto lo lanzó como un proyectil. Su cuerpo chocó contra un hombre armado que disparaba a lo lejos, y el cuerpo explotó en pedazos, extremidades volando en todas direcciones, antes de que Marcos atravesara una casa de madera en llamas, derrumbándola por completo. Giré la cabeza un segundo. Gabriel y Félix seguían peleando, disparando contra una horda de infectados. Estaban bien. Confiaba en ellos. Volví a mirar al frente. Marcos emergió de entre los restos, cubierto de sangre y ceniza. Sus ojos seguían ardiendo. Corrió hacia mí. Saltó. Retrocedí justo a tiempo, y el suelo de metal se dobló bajo su impacto como hojalata. Intenté golpearlo. Fallé. Sus dientes se clavaron en mi mano. Dolor. Arrancó 2 dedos de un tirón. Me aparté de inmediato, sujetándome la mano mientras la carne empezaba a regenerarse ante mis ojos. Eres un animal de porquería, escupí. Salté hacia atrás, ganando distancia. Necesitaba llevarlo a un terreno más abierto. Mis ojos encontraron la muralla. Perfecto. Corrí hacia ella y me detuve, dándole la espalda al concreto. Marcos no tardó. Se lanzó como un toro enfurecido. Me hice a un lado. Su cuerpo impactó contra la pared con un estruendo seco, fallando la embestida. Giró al instante, furioso, y descargó un aluvión de golpes. Puños, codos, garras. Rápidos. Violentos. Aún dolían. No como antes, pero dolían. Tuve que bloquear, retroceder, medir la distancia. Entonces me moví. Con la punta de los pies, en un gesto rápido, me quité las botas y se las lancé. Las apartó de un manotazo. Pero ya era tarde. Tierra. Directo a su rostro. Se cubrió instintivamente. Y desaparecí de su vista. Cuando bajó el brazo. Ya estaba a su costado. Mi puño se hundió en sus costillas. El sonido fue claro. Huesos rompiéndose. Sangre brotando de su boca. No le di tiempo. Lo sujeté de los hombros y lo estampé contra la muralla, clavándolo contra el concreto. Él volvió a cubrirse en X. Pero no importó. Golpe tras golpe. Cada impacto hacía temblar la pared. El concreto cedía. Se agrietaba. Se hundía. Hasta que el muro se convirtió en un cráter gigantesco. Rematé con una patada. Su cuerpo salió disparado. Alto. Lejos. Las rocas volaron en todas direcciones. Me cubrí el rostro por instinto. Cuando bajé la mano, el paisaje se abrió frente a mí. El océano Atlántico se extendía en el horizonte, oscuro, inmenso. Gaviotas cruzaban el cielo entre columnas de humo. Más allá, la playa, y en la costa, buques de guerra estadounidenses desembarcando tropas. Todo eso. Y aún así, él seguía de pie. Marcos emergió entre los escombros, cubierto de sangre, respirando con dificultad. Sonreía apenas. Persistente. Apreté los puños. Mis venas se marcaron bajo la piel. Bajé la pequeña loma caminando con calma. Él escupió sangre. Hijo de perra, rugió. Y volvió a correr. Saltó hacia mí. Levanté la pierna. Firme. Preciso. Mi pie se clavó en su estómago en pleno aire. El impacto lo detuvo en seco. Quedó suspendido un instante, vomitando sangre. Lo bajé. Y lo pateé. Otra vez salió volando, regresando al infierno del asentamiento en llamas. Caminé hacia él, sin prisa. Se levantó, riendo, como un loco. Sus ojos amarillos no se apartaban de los míos. Sus heridas se cerraban lentamente. Y entonces, nos lanzamos. Otra vez. Golpes. Patadas. Intercambio constante. Pero algo había cambiado. Marcos ya no era el mismo. Evitaba mis ataques con precisión. Me leía. Me golpeaba. Tenía más experiencia. Más técnica. Años de ventaja. Pero yo era más fuerte. Y había sido entrenado. Conocía ese estilo. Sabía cómo romperlo. Esperé el momento. Lo encontré. Atrapé su brazo. Giré. Y ejecuté una llave de lucha militar perfecta. Levanté su cuerpo con una sola mano. Y lo estampé contra el suelo. El impacto sacudió todo. Pero no terminó ahí.
Sentí el dolor en mi rodilla. Su patada. Directa. Precisa. Mi pierna cedió. Y caí. La pelea. Aún no había terminado. Marcos estaba en el suelo, cubierto de sangre, intentando moverse entre espasmos, mientras yo apenas podía mantenerme en pie. El sudor me recorría todo el cuerpo, mezclándose con la sangre seca y reciente. El aire entraba pesado a mis pulmones, igual que a él. Los dos estábamos al límite, recuperando el aliento en medio de un infierno que no dejaba de arder. Y entonces, todo se volvió negro. No fue un apagón normal. Fue como si alguien hubiera arrancado la realidad de golpe y me hubiera arrojado a un vacío absoluto. Algo se movió detrás de mí. Pesado. Antiguo. Basilio. Lo sentí antes de verlo. Apareció a mi espalda, enorme, imponente, sujetando mis extremidades con una cadena descomunal que se enroscaba como si tuviera vida propia. Su presencia lo llenaba todo. Mi cuerpo empezó a incorporarse, pero no era yo. Aquellos que luchan por un propósito tan mundano como la venganza, su voz retumbó en mi mente, me revuelve en el estómago. Cada palabra caía como un martillo. Distinguir entre una justificación y una razón es necesario, y en este caso, el odio es solo una forma más de demostrar que estoy en lo correcto. Sentí como algo dentro de mí se retorcía. Las emociones humanas son una debilidad, arruinan cualquier intento de triunfar. Su tono era frío. Absoluto. Mira a ese insecto, pensó que su furia bastaría, pero no, eso jamás ocurre. Esa historia ya la conozco, y estoy cansado de verla una y otra vez. Las cadenas se tensaron. He esperado años este momento, este es mi despertar, ya nada me ata. Un silencio pesado. Nos subestimó, y ahora pagará las consecuencias. Fuimos más inteligentes, nuestra superioridad es nuestra mejor arma. La oscuridad vibró. No olvides lo que somos, rompamos a este gusano a nuestro antojo. Y entonces, la realidad volvió de golpe. El sonido, el calor, el fuego, el caos, todo regresó como una explosión en mis sentidos. Marcos ya estaba encima de mí. Sus golpes caían con violencia, descontrolados, llenos de odio. Pero esta vez, los bloqueé, uno tras otro, sin esfuerzo. Mi cuerpo se movía solo, frío, preciso. Le devolví un golpe, una patada al estómago, otra a la cara. Sus dientes salieron disparados en el aire, girando entre gotas de sangre, mientras su cuerpo se estrellaba contra el césped húmedo al borde de la colina. No me detuve. Avancé. Lo embestí con todo. Sentí sus dientes clavarse en mi hombro, arrancando carne, desgarrando músculo, pero no retrocedí. Seguí empujándolo, paso a paso, hacia el borde. Él lo entendió. Empujó también. Nuestros cuerpos tensos, chocando, luchando por imponerse. La voz de Basilio seguía ahí. Ya sé cómo termina esta historia, y estoy harto de ese final de mierda. Apreté los dientes. Mi fuerza aumentó. Mis músculos se tensaron aún más. Y empecé a ganar terreno. Lo llevé al borde. Marcos gritó. Desesperado. Me dio un cabezazo brutal. Mi visión se sacudió. Pero sonreí, y le devolví otro. Luego otro. Y otro. Nuestras frentes chocaban una y otra vez, abriéndose, sangrando, empapando el aire con un olor metálico. El dolor era insoportable. Pero estaba funcionando. Lo estaba empujando. Lo estaba rompiendo. Él lo supo. Y se enfureció. Fue entonces cuando el mundo volvió a cambiar. A lo lejos, un misil impactó la represa. El estruendo fue ensordecedor. La estructura cedió. Y una masa de agua gigantesca se liberó, arrasando el bosque en segundos, tragándose todo a su paso. No hubo tiempo de reaccionar. Saltamos. Más de 12 metros de caída. Y aún así, seguimos peleando en el aire. Golpes. Intentos desesperados. Marcos me soltó, y luego me atrapó del brazo. Ambas manos. Fuerza bruta. Un tirón. Y lo arrancó. El dolor fue indescriptible. Mi brazo salió despedido en un chorro de sangre. Grité. Pero no me detuve. Mis dientes se hundieron en su cuello. Arranqué un pedazo de carne. Lo escupí. Él me agarró del cuello. Con ambas manos. Apretando. Ahogándome. Mis ojos morados se clavaron en sus ojos amarillos. El aire desaparecía. Mis oídos zumbaban. La sangre me corría por la nariz. Ya había sido humillado demasiado. Daniel. Osvaldo. Y ahora este infeliz. Ya fue suficiente. Rugí con todo lo que me quedaba. Intenté mover mi brazo izquierdo. Nada. Solo un muñón sangrante. La sangre salpicaba el aire. Mi cuerpo se estaba desangrando. No tenía tiempo.
No tenía opciones. Mi único brazo se tensó. Y golpeé. Directo a su estómago. El impacto fue absoluto. Los rayos del sol iluminaron su rostro en ese instante. Sus ojos se llenaron de incredulidad. De puro desconcierto. Mi puño atravesó su abdomen. Sus órganos colapsaron. Su cuerpo se dobló. Mi mano salió por su espalda. Silencio. Un instante eterno. Saqué el brazo. Él vomitó sangre en cantidades absurdas. Lo miré, sin emoción. Y lo pateé. Con todo. Su cuerpo salió disparado hacia el vacío. Cayó. Directo al agua. El impacto levantó una explosión de agua que me salpicó el rostro. Mi mano se clavó en el borde de la colina. Barras hundiéndose en la tierra. Me sostuve. Respiré. Mi brazo empezó a regenerarse. Hueso. Carne. Piel. Volvió. Exhalé. Me siento mucho mejor. Por un momento pensé que la iba a cagar otra vez. Pero no. No esta vez. Escalé. Lento. Pesado. Hasta la cima. Y caí al suelo. El sol me golpeó el cuerpo. Caliente. Real. Levanté el puño. Un gesto estúpido. Pero no me importaba. Había ganado. Había derrotado a mi primer contenedor. Y eso significaba algo. Basilio me felicitó, su voz vibrando con satisfacción. Pero también me advirtió. No podíamos quedarnos. Me incorporé. Aún jadeando. Miré hacia abajo. La sangre en el suelo. Tendré que volver por él. ¿Murió? Pregunté. Basilio rió. Sabes que no, un contenedor resiste más, estará debilitado, ahí es cuando lo tomas. Asentí. Y comencé a caminar. Atravesé el muro derribado. El asentamiento seguía ardiendo. El poder del tercer grado aún corría por mis venas. Miré a lo lejos. Félix. Daniel. Me gritaban. Señalaban una abertura. Pero no llegué. Algo me embistió. Mi cuerpo salió disparado contra el suelo. El impacto me arrancó el aire. Y entonces lo vi. Juan Curcuas. Aterrizó con elegancia. Aplaudiendo. Felicidades, derrotaste al contenedor del segundo módulo, me ahorraste trabajo. Su voz era fría, condescendiente. A su alrededor. 8 figuras. Túnicas negras. Sombreros. No dudaron. Se lanzaron hacia mí. Pero ya no era el mismo. Me moví. Rápido. Violento. Mis puños pulverizaban cráneos. Cuellos rotos. Cuerpos cayendo. En segundos. Todos muertos. Solo quedábamos él y yo. Nos miramos. Silencio. Sacó cadenas. Pesadas. Con bolas de demolición llenas de púas. Las lanzó. Esquivé. Una. Otra. Cada impacto destruía el suelo. Entonces. Pasó algo extraño. Hojas. Del cielo. Páginas de libros. Cayendo lentamente. Idioma desconocido. Griego. Curcuas se detuvo. Los demás también. Miré al frente. Y lo vi. Una figura descendiendo. Pesada. Imponente. Impactó el techo de una casa. El concreto colapsó. Un cráter se formó. Casi 2 metros de altura. Armadura blanca. Bordes dorados. Una lanza. Azul. Antigua. Peligrosa. Curcuas habló. Mi señor, no es necesario que se ensucie las manos. Silencio. Para ser un 5 rango, eres muy impetuoso, Joan. La voz era calma, pero aplastante. Los hombres golpearon sus armas contra el suelo. Juliano el apóstata. Magister Militum. El aire se volvió pesado, denso, irrespirable. Tragué saliva. Estaba rodeado. Y ese hombre. Era otra cosa. Basilio. En silencio. Eso no era buena señal. No tenía opción. Salté. Directo a él. Disparos. Balas. Ninguna me tocó. Mi puño se estrelló contra su rostro. Nada. Ni un rasguño. Y entonces, dolor. Su lanza atravesó mi estómago. De lado a lado. Mi sangre salpicó su armadura. Mi cuerpo salió volando. Impacté contra el suelo. El poder se fue. Mi mente abandonaba mi cuerpo. Lo último que escuché fue a los hombres hablar sobre mí mientras sentía como mi cuerpo era tomado y movido a otro lado.